¿Qué tal? Con las bolsas ligeramente tambaleándose después de una gran subida este mismo martes, nos encontramos con una noticia por parte de la agencia Moody's que pone en entredicho la situación actual de la banca española, que al parecer ahora mismo todo está bastante más tranquilo, pero vamos a analizarlo con Daniel Pingarro, que es estratega de mercados de IG. Lo primero, buenos días. Hola, buenos días. Lo que dice Moody's es efectivamente que la banca está bien, pero que no hay que confiarse porque sigue dependiendo mucho del Banco Central Europeo, de las ayudas que le da. ¿Qué podemos decir exactamente? Porque ya pensábamos que todavía medianamente pasado. Bueno, a ver, yo creo que lo que hace Moody's es dar un toque de atención al a lo mejor optimismo exagerado que había en torno a la banca española después de que, por ejemplo, Draghi, cuando vino aquí al Congreso de los Diputados, elogió especialmente la reforma del sector financiero y de alguna manera, bueno, pues a lo mejor lo que hace Moody's es poner un poco un toque de atención de las cosas van mejorando sin duda. Moody's habla de una dependencia del Banco Central Europeo que es real, pero esta dependencia lleva ya varios meses moviéndose a la baja. Cada vez es menor el número de peticiones de financiación que los bancos españoles contraen con el Banco Central Europeo. Sigue siendo muy elevado. Diría que dentro del Eurosistema y del programa Target 2 la banca española sigue siendo la más dependiente del Banco Central Europeo, pero es verdad que de momento la tendencia es a que esta necesidad sea cada vez menor a un ritmo muy lento. Yo creo que bueno, pues las cosas se han hecho razonablemente bien, ha llevado muchísimo tiempo. Evidentemente la banca española se ha terminado de sanear el año pasado. Si se hubiese saneado en 2009 o en 2010, estaríamos en una situación muy distinta a la que tenemos ahora mismo planteada. Yo creo que aquí lo que queda por ver es hasta qué punto es efectivo el Banco Malo, el Sareb, hasta qué punto evidentemente consigue colocar en el mercado los activos inmobiliarios, que parece que ya está empezando a colocar, hasta qué punto hay interés por inversores extranjeros, etcétera, en formar parte del capital del Banco Malo o por comprar los productos que está vendiendo el Sareb, y yo creo que esa va a ser la última prueba a la que tiene que someterse en general el sistema financiero español. Sí, bueno, esa iba a ser otra de mis preguntas. Efectivamente, esos inversores extranjeros que están interesados en las Sareb, pero claro, de momento tampoco hay datos, ¿no? No. Esto. Bueno, hay especulaciones, hay noticias en prensa. Parece ser que Sareb en algún momento dado vetó a los llamados fondos buitres, que querían condiciones a lo mejor un poco ventajosas, pero ha habido otros informes de otras consultoras que dicen que efectivamente sí que hay un interés y que se está pidiendo mucha información a Sareb, aunque de momento parece que no están entrando. Seguramente en la segunda mitad del año esto pueda cambiar. Y bueno, yo creo que las cosas van de manera relativamente razonable a la espera de comprobar hasta qué punto es efectivo el Sareb. Luego aquí efectivamente parece que puede haber un conflicto de intereses entre el Sareb y el FROB por otro lado, y luego los propios accionistas privados del Sareb, sobre todo a la hora de marcar el precio al que Sareb va a poner a la venta esos paquetes inmobiliarios. Los accionistas del Sareb, principalmente los bancos, tampoco les interesa que el Sareb ponga esos activos con descuentos muy elevados, porque eso de alguna manera va a presionar a la baja el precio de los pisos en el país, y los bancos siguen teniendo bastantes pisos en su cartera de las cuales se quieren desprender. Entonces ahí sí que hay un claro conflicto de intereses que no se sabe cómo se va a resolver. Parece que de momento la opción más posible es que el Sareb no baje demasiado los precios de los activos inmobiliarios que vende, y eso puede ser un problema, evidentemente, al no encontrar compradores. Si no aplica los descuentos lo suficientemente agresivos que el mercado demanda, pues no va a ser tan fácil que coloque esos activos. Y por otro lado, si los aplica, los accionistas del Sareb, Santander, CaixaBank y todos los bancos que han formado parte del Sareb, salvo BBVA, bueno, pues les puede perjudicar porque ellos también están sacando a la venta activos inmobiliarios. Bueno, el ladrillo nos va a perseguir un tiempo más al parecer. Nos vamos hasta Reino Unido, donde la tasa de paro ha subido por encima de lo esperado. Además, si lo comentábamos antes Daniel y yo, este martes había rumores en el mercado, aquí en el parque madrileño, sobre una posible rebaja de calificación al país, y la situación de Reino Unido se puede decir que es tan mala, aunque esté tapado. Es un poco similar quizás a lo que sucede con Francia, ¿no? Yo creo que es más similar a lo que sucede con Alemania, que lo que ocurre es que el Reino Unido está abriendo un gap más importante respecto al ritmo de crecimiento que traía, que lo que han hecho, por ejemplo, los países periféricos, cuya caída en el PIB ha sido más lineal y con menos volatilidad. El Reino Unido se enfrenta a una tercera recesión, mientras que los países de la periferia, España e Italia, están en la segunda recesión. O sea, los dientes de sierra, en este caso, del comportamiento de la economía británica, pues son más acentuados a lo mejor que los de la economía española, que pasó por una fase más depresiva. Yo creo que sin duda también aquí podemos ver los efectos de los Juegos Olímpicos de este verano en Londres, que eso propulsó el PIB inglés durante ese trimestre, el PIB británico, y luego la caída
caída desde esos niveles ha sido más acentuada. Esto lo tenemos que relacionar primero con la cotización de la libra esterlina, que está muy baja, y segundo con la política del Banco de Inglaterra. Se especulaba que con el cambio de gobernador del Banco de Inglaterra esta podía ser menos expansiva de lo que venía siendo, pero ahora parece que eso puede cambiar. De hecho, hemos conocido, por ejemplo, que en las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra se votó por unanimidad mantener tipos de interés. No hay absolutamente ningún riesgo de que el Banco de Inglaterra decida subir los tipos de interés, y los votos fueron 6-3 a mantener el programa de compras en estos niveles de 375.000 millones de libras en los que se está moviendo. Vamos a ver ahora, con el cambio en el gobernador del Banco de Inglaterra, qué puede ocurrir. Ha habido unas declaraciones también la semana pasada del propio Banco de Inglaterra diciendo que la inflación podía mantenerse por encima del 2% y que la recuperación estaba a la vista, de una manera un tanto optimista, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Banco de Inglaterra es uno de los bancos más observados del mundo, porque bueno, pues hacía unas cuantas semanas parecía que podía endurecer su política y ahora parece que incluso puede hacerla más laxa todavía, ¿no? Vamos a ver qué política toma, y yo creo que eso va a tener una influencia sobre la renta variable británica y por supuesto sobre la cotización de la libra esterlina, más allá de estos rumores que nos han confirmado de que el Reino Unido pudiera sufrir un downgrade de su deuda, que de momento no se ha producido. Bueno, ahora vamos con divisas, efectivamente, con Daniel, que además son expertos en la materia, pero antes de que se me olvide, tenemos a Bankia sobre la mesa y sobre todas sus participadas, que se va a deshacer de ellas, y hay muchas cotizadas ahí, entre ellas, y quizás la principal es Iberdrola, quizás también la que menos participación tiene Bankia. ¿Cuál va a ser la repercusión sobre estos valores? Bueno, en primer lugar, yo creo que debería estar relativamente descontado que Bankia va a tener que desinvertir en todas esas compañías de las que es accionista. Es algo obvio. Es verdad que tiene un plazo de tiempo dilatado para hacerlo, pero evidentemente Bankia va a tener que desinvertir en esas compañías. En un momento en el que Bankia está reflotada con dinero público, si Bankia tiene la posibilidad de conseguir parte de esos fondos por sí misma, hay que agotar esa vía sin ninguna duda, ¿no? Entonces está el tema de Iberdrola, que efectivamente es una compañía muy grande, con mucho free float, y que de alguna manera tiene bastante músculo para afrontar una desinversión de Bankia sin que esto trastoque demasiado su accionariado. Además, Iberdrola, bueno, pues es posible que, teniendo en cuenta que reparte un dividendo alto, Bankia sea la última empresa de la que desinvierta. Tenemos el caso de otras empresas cotizadas como Mapfre, como Indra, que no tienen tanto free float y que ahí podríamos tener un efecto un poco mayor de la desinversión de Bankia. Luego tenemos otras compañías como las pequeñas inmobiliarias del mercado continuo, Metrobacesa, etcétera, donde bueno, pues la volatilidad de esas compañías es muy elevada. Son compañías más pequeñitas, es decir, una desinversión de Bankia se deja notar mucho más que en el caso de Iberdrola, pero la propia volatilidad de esas compañías también diluye un poco el efecto de esa desinversión, ¿no? Entonces yo creo que no está claro, más allá de que el mercado debería estar descontando ya que Bankia en un plazo determinado, yo creo que lo va a estirar en la medida que se lo permita el FROB y la Comisión Europea, va a desinvertir en todas esas compañías. Bueno, a la espera de Bankia, nosotros vivimos, se supone que inmersos, entre comillas, en lo que es una guerra de divisas. Entonces la pregunta es, ¿está exagerando este término en este momento? ¿Existe realmente esa guerra de divisas? Bueno, yo creo que la palabra guerra tiene una connotación más agresiva. La llamada guerra de divisas es principalmente un movimiento defensivo. Yo creo que en estos momentos todas las economías, sobre todo las occidentales, han entendido que la manera de crecer en el futuro es vía exportaciones, conectando con los consumidores de los países emergentes, que son los que más potencial tienen y más puntos de crecimiento van a aportar a la economía mundial. Entonces, evidentemente, en el momento en el que hay un banco central o dos que juegan a depreciar sus divisas, eso empeora la situación del resto de países que compiten por ese mismo mercado. Y ese resto de países tienen que hacer lo propio para no quedarse para atrás. O sea, es un movimiento defensivo frente a lo que hacen algunos, que no un movimiento de agresivo unos con otros, ¿no? Yo creo que va a continuar la política tal y como está. Las cumbres que hemos tenido, el G7 y el G20, han pasado bastante por encima, no han dicho nada, más allá de una valoración muy genérica, pero por supuesto no han amenazado ni con sanciones, ni con algún tipo de represalia para aquellos países, principalmente creo que el Banco de Japón, la Reserva Federal Americana y el Banco Central de Suiza. Creo que en estos momentos de los institutos occidentales, de las instituciones occidentales, son los más agresivos a la hora de mantener artificialmente baja su divisa. Es verdad que a Japón le perjudica
la connotación de activo refugio que tiene el yen. Y cuando hay una mala noticia o convulsión en los mercados, sin que los fundamentos de la economía japonesa lo justifique, hay muchos capitales que van a buscar el yen de una manera un poco especulativa, pensando que el yen se va a apreciar, pero sin fijarse en los fundamentos de la economía japonesa. Eso justifica de alguna manera que el Banco de Japón también, dado que ese movimiento es un poco artificial, es especulación con el yen porque es un valor refugio, se defienda ahora manteniendo o intentando mantener su divisa un poco más barata, aunque en términos históricos, ahora mismo con la depreciación que lleva el yen durante los últimos meses, sigue estando bastante elevado. Bueno, lo más radical seguramente es lo que haga el Banco de Suiza, que es marcar un tipo de cambio, 1,20 en su cambio con el euro, y decir que de ahí no pasa y que va a hacer todo lo necesario para mantenerlo en esos niveles. El banco que se está quedando fuera de todo esto es el Banco Central Europeo, que no participa en la llamada guerra de divisas, no hace absolutamente nada por mantener su divisa débil, sino todo lo contrario. Incluso bueno, pues a algunos países como Alemania o a su Banco Central, al Bundesbank, les gusta tener una divisa elevada porque eso reduce el riesgo de inflación con lo que ellos están obsesionados, ¿no? Encantados de la vida. Sí, yo creo que vamos a seguir en la línea que venimos, donde la mayoría de los bancos occidentales van a hacer todo lo posible para mantener sus divisas bajas, no así el Banco Central Europeo, y los bancos de los países emergentes pues intentan defenderse de estos movimientos también manteniendo sus divisas lo más bajo posible. Muy brevemente, no sé si hay alguna divisa destacable, porque comentábamos antes que no especialmente, no hay ninguna tendencia clara. Bueno, pero a medio plazo la debilidad del yen y de la libra, a corto plazo creo que hay una oportunidad en el cruce del dólar americano con el dólar canadiense. Vale. Ese cruce ahora mismo tiene un buen momentum para el dólar americano que puede continuar a corto plazo. De acuerdo, bueno, pues lo dejamos aquí, Daniel, gracias por venir, estupendo, como todas las semanas, y nosotros cerramos ya con este análisis de IG.